Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de lo que es la segunda carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 7, recordando que en los estudios anteriores habíamos hablado de somos templo del Dios viviente, la cual le decía a Pablo que no nos unáis al yugo desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y también dice que y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces dice, por lo cual salid en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis para hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El capítulo 7, aquí encontramos que nos comienza diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitigno, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlo, pues ya he dicho antes que está ahí en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aún os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque yo veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que haya sido contristado según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación es en todos habéis mostrado limpio en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Bueno, en esta carta, ¿verdad?, nos habla del regocijo de Pablo al arrepentimiento de los corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar no es más que la excelencia, ir más allá, perfeccionar, tener una cosa más exacta, perfeccionar. Entonces, él en el capítulo, versículo 1 del 7, que dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Perfeccionando qué? La santidad en el temor de Dios. La importancia de perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Entonces, decíamos que perfeccionar no es más que mejorar algo. Entonces, como cristianos, debemos cada día mejorarnos como cristianos, perfeccionar nuestro andar en el Señor. Y por eso Él le dice: querido hermano en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que mi Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenerlo libre de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. La necesidad de perfeccionarnos. Aquí
no se tiene en mente la perfección humana, mi querido, mi querida, sino la madurez y el crecimiento en Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Pedro 1:16. En el temor de Dios, o sea, la reverencia a Dios, que es un principio básico de la vida cristiana, Salmo 2:11, Proverbio 1:7. Nosotros como cristianos debemos cada día obedecer al Señor, y a medida que lo obedecemos, pues vamos perfeccionándonos. Aquí Pablo tuvo un regocijo al ver que estos hermanos se arrepintieron, o sea, el arrepentimiento de los corintios. Dice el verso 2 aquí: admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, hagamos un lugar en su corazón. Con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos dañado, ni de nadie nos hemos aprovechado. Usted puede ver a 2 Corintios 6, 12, 13. Resumiendo la apelación iniciada en 2 Corintios 6, 13, Pablo hace notar que nadie en la iglesia de Corinto puede acusarle con justicia, o sea, justamente o con razón. Dice el verso 3, no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que está ahí en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. O sea, no lo digo para que se sientan mal, pues ya le hemos dicho que ni la vida ni la muerte podrán impedir que los amemos. 2 Corintios 6, 11 y 12. Dice el verso 4, muchas franquezas tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Me siento orgulloso de ustedes y les tengo mucha confianza. Estoy muy contento a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Podemos ver a 2 Corintios 1, 4, 14, 2 Corintios 3, 12. Dice el 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Desde que llegamos a la región de Macedonia no hemos descansado, dice Pablo. Al contrario, hemos sufrido mucho, hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. 2 Corintios 2:13, 2 Corintios 4:8, Deuteronomio 13, 32-25. Tras una larga digresión, o sea, salida de un tema o desvío, abierta en 2 Corintios 2:13, Pablo resume el relato de su viaje y la aguda ansiedad que experimentó mientras esperaba la noticia de que Tito le traería de Corinto. Dice el verso 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, claramente él dice, Tito, Dios que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Realmente, mi querido, mi querida, Tito había traído a Pablo la noticia del amor hacia él, a pesar de la carta que le habían causado tristeza, versos 8, 10 y 12, 2 Corintios 2, 3, 4, usted puede ver. Dice el verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo dice claramente, y no solo nos alegramos de verlo, sino también de saber que él estuvo muy contento con ustedes. Tito nos contó que desean vernos, que están tristes por lo que ha pasado y que se preocupan por mí. Al oír esas noticias me puse más contento todavía. Dice, o sea que el trabajo de la noticia de los corintios se habían reconciliado con Pablo y habían respondido a su carta severa con un arrepentimiento y obediencia, lo cual consoló o alentó y alegró al apóstol. Dice el 8 y el 9, porque aunque no contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Realmente, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, dice Pablo. La carta que le escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberle escrito. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta lo llenó de tristeza.
podemos ver a 2 Corintios 2:4. Pero ahora estoy contento, dice Pablo en el 9, porque esta tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo hizo, porque eso no creo que hayamos hecho mal. Eso no creo que hayamos hecho mal al escribirle. Pablo sintió por un momento dolor porque lo contristó, pero a causa de su arrepentimiento con sus eternos beneficios, ahora sentía gozo. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, la carta de Pablo no lo perjudicó, sino que lo ayudó. Dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que hoy hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto sí es bueno entenderlo. Cuando Dios lo ponga triste, dice Pablo, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Muchas veces nos sentimos tristes, ¿verdad? Porque a veces el cuerpo quiere hacer cosas, no lo digo quizás por usted, pero yo he sentido la necesidad, wow, y estoy como contristado, pero Dios está trabajando en mí, y sin embargo, eso me pone triste, pero para mi salvación es beneficio, y mírenlo aquí, cuando Dios, dice Pablo, cuando Dios lo ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven, pero la tristeza provocada por la dificultad de este mundo lo puede matar. Una cosa es la tristeza por la dificultad de este mundo, y otra es por aquella que nosotros, ¿verdad?, queremos hacer cosas, la palabra nos agarra, qué bueno, si nosotros la ponemos en práctica, y eso es lo que hace que pidamos perdón y nos salvemos. La otra nos puede matar. Hebreos 11:18. Mi querido, la tristeza es según Dios. El arrepentimiento para salvación es la respuesta de volverse a Dios, de lo cual no podría arrepentirse. Dice el verso 11, porque aquí estoy, esto mismo, de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación en todos habéis mostrado limpio en el asunto? Qué bueno que Dios haya sido, dice Pablo, haya hecho ponerse triste. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podía suceder. Sintieron deseo de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. 2 Corintios 2:6, Romanos 3:5. La enérgica, ya terminando, la enérgica reacción de los corintios fue estimulante para Pablo, porque su profundidad quedó evidenciada por la indignación hacia el ofensor y la ofensa, su alarma ante la situación reada, o sea, el temor, el ardiente afecto demostrado a Pablo y la disposición de hacer justicia. Vindicación, injusticia. La iglesia también se opuso a los rebeldes, 2 Corintios 2:9. Dice ya terminando Pablo, así que aunque os escribí, no fue por causa del que lo cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, Pablo dice, por mi parte, cuando le escribí esa carta, no estaba pensando en la persona que hizo el daño, ni a quién se lo hizo. Más bien quería que Dios fuera testigo de lo mucho que ustedes se preocupan por nosotros. Podemos ver el verso 8, 2 Corintios 2:3-9 y 1 Corintios 5:12. Qué bonita carta esta, realmente. Pablo aquí dice que se regocija al ver a los muchos corintios arrepentirse. Muchos que estaban en idolatría, otros estaban bien, pero Pablo se regocija al arrepentirse de los corintios. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para venir entonces con el verso 13 de aquí del capítulo 7, donde vamos a ver el gozo de Tito. Recuerden, usted tiene su palabra ahí, puede ayudarnos, puede leer desde el 7, leímos hoy, 7:1 al 12, y puede ahí usted contactar lo que hemos dicho. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.